Antes de empezar, vamos a jugar un pequeño juego. En pantalla puedes ver 10 objetos. Quiero que por favor escojas uno, guárdatelo, memorízalo. Ahora voy a quitar 9 objetos, y si el objeto que escogiste sobrevive, ganas. Vamos a comenzar. ¡Pum! ¿Qué tal? ¿Se quedó el objeto que escogiste? Si ganaste este pequeño juego, déjame felicitarte. Acaban de encontrar el cadáver de tu madre y atraparon a quien la asesinó. Si tu objeto desapareció, no vas a volver a ver a tu familiar desaparecido, ni siquiera en un féretro. Y el culpable va a quedar por siempre impune. En México, 1 de cada 10 casos que llegan a las fiscalías se resuelve. Los otros, bueno, se almacenan y se archivan por completo. Los índices de impunidad en mi país se mantienen entre los más altos del continente. Miles de carpetas de investigación se abren cada año por delitos graves, pero solo una fracción termina en sentencia. No veas esto como simples números. Estoy hablando de personas, de familias que ya no se van a volver a ver, de decisiones institucionales que van a determinar si el caso avanzó o si simplemente se estancó. En este video vamos a analizar uno de los casos que expuso con claridad las fallas estructurales del sistema de justicia mexicano. No quiero que tomes este video como un crimen. No lo veas con morbo, velo como omisiones de la justicia y resoluciones cuestionables. Porque seamos honestos, cuando el sistema funciona correctamente, investiga, da protección a las víctimas y sobre todo garantiza consecuencias legales. Y cuando no funciona, se le llama ineficiencia. Comenzamos a normalizar la impunidad y la impunidad nos envió un mensaje claro, que puedes salirte con la tuya al menos 9 veces. El 16 de diciembre del año 2010, una protesta se llevaba a cabo frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. Dicha protesta era organizada por Marisela Escobedo, la cual ya llevaba meses intentando pedir ayuda a la justicia para que cumpliera con lo que estaba obligada a hacer. Sin embargo, un hombre se acercó de la nada, abrió fuego y Marisela se intentó refugiar en el Palacio de Gobierno. Los disparos resonaron frente al edificio que durante meses la ignoró y en cuestión de segundos, todo quedó en silencio. Pero para entender cómo llegamos hasta este momento, tenemos que regresar en el tiempo. Marisela Escobedo Ortiz nació en Hidalgo del Parral, en el estado de Chihuahua, en un México que comenzaba a transformarse. Criada en un entorno de esfuerzo, su enfoque era el progreso personal y familiar. Esto se demostró por la carrera que decidió tomar, como lo es la enfermería. En su transición de la adolescencia a su vida como una mujer adulta, Marisela tomó la decisión de irse a vivir a Ciudad Juárez, una ciudad que era vista en su tiempo como la posibilidad de cumplir tu sueño americano, pero en México, ya que era una ciudad marcada por el crecimiento acelerado de las maquilas, la migración y también por una violencia que comenzaba a volverse cotidiana. Ahí, Marisela formó a su familia. Se convirtió en madre de 5 hijos y, como era costumbre para la mayoría de mujeres que vivían en la frontera, combinó el trabajo con la crianza. Para las personas que conocieron a Marisela en esta etapa de su vida, la describen como una mujer firme, protectora y muy comprometida con sus hijos, de los cuales deseaba que tuvieran un futuro mejor al que ella había tenido. Por lo que el hecho de que se le diera la oportunidad de trabajar en un IMSS hacía que este futuro pudiera ser más real. Entre sus hijos estaba Rubí Marisol Fraire Escobedo, la menor, a la cual se le veía en su etapa de niña como extrovertida, carismática y muy inteligente. Al ser la más pequeña del hogar, también era la más consentida por parte de Marisela. Marisela, cuando Rubí aún era una niña, tomó la decisión de separarse de su pareja, por lo que las cosas se complicaron con el tema de su cuidado, la cual normalmente se quedaba a cargo de sus hermanos mayores. Así que tomó la decisión de enviarla con un familiar que vivía en El Paso, Texas. Pero cuando era temporada de vacaciones, volvía de nuevo con ella. Marisela volvió a hacer su vida con una nueva pareja, con el cual, por medio de unos ahorros, pudo abrir un negocio de carpintería. Conforme los hijos de Marisela iban creciendo, se iban haciendo independientes y buscaban hacer su propia vida fuera de su hogar, por lo que al ver que su casa se iba quedando vacía, tomó la decisión de que Rubí volviera con ella, decisión de la cual se arrepentiría más adelante. Inicialmente, Rubí, de 13 años en ese entonces, mezclaba sus estudios con el trabajo en el negocio familiar, en el cual apoyaba la carpintería de diversas maneras. Todo marchaba bien en la vida de la madre y de la hija. Sin embargo, todo cambió el día en el que un joven llamado Sergio Javier Barranza Bocanegra se acercó al local de Marisela para pedir trabajo, ya que indicaba que ocupaba dinero para su pareja de ese entonces y para su hija, por lo que Marisela, que en ese momento no requería de personal, decidió ayudarlo. A pesar de la corta edad de Rubí
que recordemos tenía 13 años, y de que él tuviera una relación y una hija, Sergio decidió tratar de conquistarla, por lo que a escondidas de Marisela, ambos estaban viviendo una vida de pareja. Esto hasta el año 2006, cuando Marisela regresó del turno nocturno de su trabajo y notó que Rubí no estaba en su casa, por lo que al preguntarle a Sergio por Rubí, le dijo que ella se había ido con un hombre, algo que los otros trabajadores desmintieron. Esto provocó que Marisela empezara a sospechar de Sergio. Marisela hizo el reporte con la policía por la desaparición de su hija, y al regresar al local con la policía para iniciar la investigación, Sergio ya no se encontraba en el local. La investigación llevó a que la policía investigara más de cerca a Sergio, dando así con un cuarto que él había construido cerca de su casa, en el cual estaba viviendo con Rubí. Marisela puso una denuncia en contra de Sergio, pero la policía no pudo hacer nada, ya que indicaron que la menor había decidido irse por su propia voluntad. Y aquí quiero que hagamos un pequeño hincapié, pues esto no es un caso de blanco o negro, es literal. Un adulto y una niña de 13 años. Hablamos de manipulación. La madre hizo lo correcto y puso su denuncia, y la justicia simplemente no quiso actuar. Hablamos de una relación escondidas. Sergio claramente sabía que lo que hacía estaba mal. La policía investigó lo mínimo y, seamos honestos, la conclusión es jurídicamente y moralmente inaceptable. La menor se fue por su propia voluntad. Esta es la primera negligencia en el caso de Marisela. No investigaron más allá, no vieron el estupro, la corrupción de menores o una violación equiparada. Un menor no tiene la capacidad de consentir en igualdad de condiciones frente a un adulto. Y si tú y yo sabemos esto, entonces, ¿cómo es posible que la autoridad haya determinado que no podían hacer nada? El sistema de justicia mexicano opera minimizando todo a más no poder, para trabajar menos. Les da huevo investigar. Cuando un menor desaparece, la reacción es asumir que seguramente se fue porque quiso, ignorando de por medio que la manipulación y el abuso no siempre se ejercen con violencia física. También, esto nos demuestra un patrón recurrente en el sistema de justicia: la desconfianza ante las denuncias familiares. En lugar de activar los mecanismos de protección, se asume inmediatamente que la madre exagera o que el adolescente simplemente tomó una decisión impulsiva. Pero, continuando con el caso, al día siguiente, Marisela recibió una llamada de una mujer que le informó que había visto a su hija llorando, diciendo que se sentía mal por lo que había pasado con su madre, por lo que Marisela, con ese amor de madre, fue a recoger a su hija y trató de hacer que se olvidara de Sergio por todos los medios. Pero esto fue imposible, debido a que Rubí, que estaba recibiendo clases de cosmetología, fue visitada por Sergio en la escuela donde estaba estudiando y logró convencerla para que se fuera con él, algo de lo que Marisela se enteró y la derrumbó al saber que de nuevo su hija iba a pasar por lo mismo. Marisela se asesoró legalmente para ver qué hacía con su hija, pero al enterarse de que la denuncia debía venir de parte de Rubí, desistió de hacer algo por la vía judicial. Rubí, con el tiempo, empezó a alejarse de sus amigos y de su familia. Este distanciamiento hizo que su familia tratara de averiguar qué pasó con ella, descubriendo así que estaba vendiendo discos en la calle. La relación de Marisela y Sergio empezó a generar fuertes fricciones entre ambos, llegando al punto de que Marisela recibía amenazas constantemente por parte de Sergio, llegando al punto de que Sergio le rompió el parabrisas de su vehículo. En el año 2007, Rubí quedó embarazada. Esta situación hizo que ella se acercara nuevamente con su madre, a la cual le confesó que Sergio y ella estaban pasando por problemas económicos, por lo que Marisela tomó la decisión de apoyarla económicamente. Rubí dio a luz a una niña llamada Heidi. El nacimiento de esta niña tranquilizó la tensión que había entre todas las partes, llegando al punto de que Marisela volvió a contratar a Sergio y les ayudó con una propiedad que ella tenía como depósito, para que ahí pudieran hacer una vida. La relación de Sergio y Rubí en esta etapa no fue diferente de lo que pasó antes, ya que estuvo marcada por un control creciente de Sergio sobre Rubí. El 29 de agosto del año 2008, todo cambió. Ese día, Sergio no se presentó a trabajar. Al inicio, Marisela no lo vio como algo extraño, porque a veces él faltaba para atender temas familiares. Pero cuando empezaron a pasar los días y no sabía nada ni de él ni de Rubí, la preocupación comenzó a hacerse cada vez más fuerte. Con el corazón inquieto, Marisela le pidió a su hijo Juan Manuel que fuera al apartamento donde vivían. Al llegar, se encontró con algo que no esperaban. El lugar estaba vacío. No había rastro de su hermana, de Sergio, ni de la pequeña Heidi. Simplemente se habían ido, sin avisarle a nadie. Angustiada, Marisela intentó comunicarse con familiares y amigos de Sergio, buscando cualquier pista que le dieran, solo para saber dónde estaba su hija,
pero nadie supo darle razón. El silencio y la incertidumbre solo hicieron que su desesperación creciera con cada hora que pasaba. Marisela se repetía que Rubí iba a llamar en cualquier momento. Pensaba que tal vez no lo había hecho porque no tenía teléfono o porque no había podido comunicarse, pero los días seguían pasando y las noticias no llegaban. Cansada de esperar, decidió empezar a investigar por su cuenta, preguntando a vecinos. Escuchó que Sergio y Rubí se habían ido a Aguascalientes. Con esa información, fue a buscar respuestas directamente a la casa de la madre de Sergio. Cuando llegó, se encontró con su nieta Heidi. La niña estaba en mal estado, sucia, descuidada y visiblemente desatendida. Verla así le partió el alma y aumentó aún más su preocupación. La madre de Sergio le aseguró que Rubí se había ido con otro hombre y que desde ese momento ella estaba encargada de cuidar a Heidi. A Marisela esa versión no le cayó nada bien. Le resultó todavía más extraño cuando escuchó que, según la madre, Sergio estaba tan afectado que había hecho un altar en honor a Rubí. Eso no tenía sentido. Los altares no se hacen para alguien que sigue con vida. Aún así, decidió no confrontarlos de inmediato. Para acercarse más y poder saber la verdad, empezó a llevarle ropa y juguetes a su nieta. Con este gesto, logró que le permitieran ver a Sergio. Y cuando por fin habló con él, repitió la misma historia, que Rubí se había ido con un hombre alto, de piel clara y que no sabía nada más. Pero Marisela no le creyó. Conocía a su hija y estaba segura de que jamás habría abandonado a su niña. Al día siguiente regresó, decidida a exigir respuestas. Sin embargo, cuando llegó, ya no estaba ni Sergio ni Heidi. En ese instante, Marisela sintió un presentimiento horrible. Algo dentro de ella le dijo que a Rubí le había pasado algo muy grave. Después de todo eso, el 2 de enero del 2009, Marisela fue al Ministerio Público para denunciar la desaparición de su hija, pero no quisieron tomarle la denuncia. Le dijeron que seguramente Rubí se había ido porque quiso, que ya era mayor de edad y que podía hacer su vida. Era la misma respuesta fría que ya había escuchado antes. Aún así, no se quedó de brazos cruzados. Junto a su familia empezó a buscarla por toda Ciudad Juárez, una ciudad donde la violencia contra las mujeres y las desapariciones eran una realidad constante. Los hermanos de Rubí, que tenían apenas 16 años, se metían a bares y a prostíbulos para preguntar por ella, mientras Marisela luchaba todos los días para que las autoridades levantaran oficialmente el reporte. Pasó un mes y medio de la insistencia hasta que por fin aceptaron la denuncia. Se inició un operativo y comenzaron a repartir volantes con fotos de personas desaparecidas, incluyendo la de Rubí. Pero la respuesta fue muy poca. Había tantos casos similares en ese tiempo que el suyo parecía perderse entre todos los demás. Ante la falta de apoyo real, la familia decidió ofrecer una recompensa por cualquier información que ayudara a encontrarla. También salieron a repartir volantes en la colonia donde vivía Sergio, esperando que alguien supiera algo y se atreviera a decirlo. Unos días después, Marisela recibió una llamada inesperada. Era un joven llamado Ángel Gabriel Valles Maciel. Le dijo que tenía información sobre Rubí y lo que le contó fue algo que la dejó helada. Ángel aseguró que había escuchado que Sergio había matado a Rubí y que después se deshizo de su cuerpo en un basurero. Marisela le pidió que dijera todo eso ante las autoridades. Aunque no pudo dar una fecha exacta, explicó que poco después de la desaparición, Sergio había buscado a su hermano, Andy Alonso Barranza, y a varios amigos para que lo ayudaran a mover lo que supuestamente eran unos muebles viejos. Según el relato, horas más tarde se supo la verdad. Sergio le había disparado a Rubí, metió su cuerpo en un bote de basura, lo quemó y luego lo llevó a un tiradero conocido como Las Marraneras. Ese testimonio fue clave para que por fin la policía abriera una investigación formal, pero lo que vino después fue muy duro para la familia. Sin el cuerpo de Rubí, el crimen no podía confirmarse oficialmente. Aún así, Marisela no se detuvo. Junto con policías y voluntarios, organizó búsquedas en las zonas que Ángel había señalado, incluso con apoyo de perros rastreadores, con la esperanza de encontrar algún rastro de su hija. La familia no se quedó quieta. Junto con amigos se metían a tiraderos y comenzaron a escarbar entre desechos, huesos, grasa y restos de animales. Fueron días agotadores con un olor insoportable y escenas difíciles de olvidar, pero pese a todo el esfuerzo, no hallaron nada. La desesperación crecía y Marisela seguía viviendo con la angustia de no saber dónde estaba su hija. Con el tiempo, entendió que si alguien conocía la verdad, era Sergio, así que decidió tomar la iniciativa. Empezó a buscarlo por su cuenta, habló con conocidos, visitó lugares, insistió hasta que alguien dijera algo. En abril del 2009, viajó con su pareja y con agentes de la Unidad de Personas Desaparecidas hasta la casa de un amigo de Sergio, llamado Jesús. Él
confirmó que Sergio había estado actuando de manera extraña. Luego, gracias a Verónica Rodríguez, la expareja de Sergio, consiguió un número de teléfono que ayudó a ubicarlo en Fresnillo, Zacatecas. La policía lo localizó allí. No podían acusarlo de homicidio porque no había cuerpo ni pruebas contundentes, pero Marisela no se rindió, buscó otra vía legal, presentó una denuncia por la custodia de Heidi, señalando que Sergio no tenía derecho de llevarse a la niña sin la autorización de su madre. Esa estrategia funcionó. El 16 de junio del 2009 fue detenido y el día siguiente trasladado en avión a Ciudad Juárez para enfrentar a las autoridades. Mientras tanto, Heidi quedó bajo el cuidado de Marisela. En la comisaría, Sergio terminó confesando. Dijo que la había disparado y que la golpeó hasta quitarle la vida, algo que coincidía con lo que Ángel ya había declarado. Además, llevó a los investigadores al lugar donde había enterrado los restos, que habían sido quemados y estaban muy deteriorados. Peritos forenses, junto con algunos familiares de Rubí, comenzaron a revisar el terreno. Entre la tierra, encontraron fragmentos de hueso, incluso una parte de la columna vertebral. Para la familia fue un momento devastador. No solo se confirmaba lo que más temían, sino que también enfrentaban la dureza del lugar donde habían dejado a Rubí. El clima y las condiciones del terreno hicieron difícil reunir pruebas claras sobre la causa exacta de la muerte. Aún así, los estudios confirmaron que los restos eran de Rubí y que habían señales de una agresión brutal. Después de eso, Marisela pudo darle a su hija una sepultura digna. Pero lejos de quedarse en el duelo, decidió seguir luchando. No quería que el caso de Rubí se perdiera como uno más en las cifras de violencia contra las mujeres en México mientras se preparaba el juicio contra Sergio. Marisela no se rindió. Empezó a organizar marchas y caminatas para exigir justicia y para que el caso de su hija no se olvidara. El juicio finalmente comenzó el 26 de abril del 2010 en Chihuahua. Durante las audiencias declararon ella, los policías que dijeron haber escuchado la confesión de Sergio y otras personas relacionadas con el caso. Pero la defensa del acusado se apoyó en algo clave. No había pruebas físicas directas. No existía el arma. No había rastros de sangre ni ADN que lo vincularan de manera contundente. Mientras la fiscalía sostenía que la confesión y los datos que dio sobre el lugar donde estaban los restos demostraban su responsabilidad, la defensa argumentaba que esa confesión había sido obtenida bajo presión y que sin pruebas que la respaldaran, no podía tomarse como válida. Antes de que los jueces dieran su decisión, tanto Sergio como Marisela dieron unas últimas palabras a cada uno. Y les voy a pedir una disculpa si en algunos momentos dirijo mi mirada hacia el señor Rafael Barraza, Sergio Rafael Barraza, puesto que algunas palabras van dirigidas hacia él. En esta mañana, su señoría, quiero ponerles ante sus ojos el daño que este hombre, al quitarle la vida a mi hija, no solo le hizo a ella y a su menor hija, sino el daño que nos dejó a toda su familia. Porque con este hecho no solamente vino a privar de la vida a mi menor hija, sino que vino a destrozar toda una familia, señoría, la cual por años yo he luchado por mantenerla unida, por mantenerla como familia. Si aún como cualquier familia de esta comunidad, vino a destrozar mi vida, mis trabajos, la pequeña empresa en la cual a él se le dio un trabajo, en la cual se le dio una oportunidad de llevar un sustento a su casa, a su antigua concubina, a su hija que ya tenía con ella. Este hombre vino a traicionar, señoría. Vino a dañar mi vida en general, dejándola destrozada, señoría. Vino a dañar la vida de mis hijos, señoría. Vino a dejarnos en un mar de lamentaciones, en un mar de reproches unos contra otros, señoría. De reproches de por qué no la cuidamos más, por qué no se la quitamos a tiempo. Si ya sabíamos, ya mi instinto maternal no se podía equivocar, su señoría. Ya sabíamos que este hombre era de mala calaña. Pero creo que al pensar eso yo me quedé corta, señoría. Me quedé corta porque este hombre resultó ser peor de lo que yo me imaginaba. Quiero pensar, para disculpar un poco y para no sufrir tanto, quiero pensar que es una víctima de su familia, pero esto no le daba un derecho sobre la vida de mi hija. No le daba un derecho a venir a destrozar mi familia, señoría. Este hombre, su señoría, le quitó la vida a mi pequeña.
Se la llevó con engaños primero, para mantenerla bajo su yugo, para privarla de una familia que la amaba. Tuve que valerme de mi otra hija para tener contacto con ella, para saber de ella, señoría. Ahora me arrepiento, con todo el corazón me arrepiento de no habérsela quitado. Hubiera sido más fácil para mí vivir con el odio de mi hija por una temporada, porque a ella se le iba a pasar, que vivir ahora, su señoría, con este dolor que no va a acabar nunca, su señoría. No va a acabar nunca, porque me lo reprocho día a día, porque no se la quité. En las búsquedas y en los rastreos yo la buscaba enterrada, su señoría, porque yo pensaba que este hombre la había amado y que la había enterrado en un lugar donde él podía irle a llorar. Mas no fue así. Fue y la tiró. Le faltó el respeto, aún de muerta, su señoría. La tiró, la quemó, le echó perlas a los cerdos. Sigue faltándole al respeto, diciendo que mi hija estaba con otro hombre, en la creencia de que con este argumento él va a tener una disculpa. Pues ¿sabe qué? ¿Sabes qué, Sergio? Yo no te perdono. Que te perdone Dios, si es que algún día te arrepientes, porque sé que no lo has hecho. Por viva voz lo has exteriorizado, que no te arrepientes. Ojalá y un día le pidas perdón a Dios y te arrepientas y reconozcas lo que hiciste. Si bien, su señoría, no tenemos causa de muerte. Y qué bueno, señoría, porque yo no creo que yo podría cargar con ese otro dolor. Que se la deje para él. Que no declare, que se deje toda esa basura para él, porque aquí ya hemos tenido suficiente. Ya hemos tenido suficiente dolor y suficiente basura. Hasta el número de casos, señoría, hasta el número es del anticristo. Este hombre, yo no sé qué demonio se le metió para poder hacer eso con la vida de mi hija, con su cuerpo, con todo lo que a ella tenía derecho. Yo sé, van dirigidas a la señora Marisela, yo sé que es un daño grande que al igual nadie lo va a poder reparar, ¿verdad? Y como ella lo ha manifestado, aunque no me perdona, y antemano te pido perdón, Marisela, porque yo sé que es un daño muy grande y al igual y es cierto, como tú decías, sontaba a Dios, ¿verdad? Y desgraciadamente yo no conocía a Dios en otro tiempo y hoy me ha dado la oportunidad de conocer a Dios dentro de un penal, ¿verdad? Y pues no tengo palabras. Es todo. ¿Es todo lo que desea manifestar? Gracias. Maricela esperó el veredicto con la esperanza de que por fin hubiera justicia, pero el 3 de mayo del 2010, los jueces lo declararon inocente. Primero, el tribunal absuelve por unanimidad a Sergio Rafael Barraza Bocanegra de la acusación que le hizo el Ministerio Público como autor del delito.
la lectura de esta decisión sea a puertas cerradas, en forma total. Y que la confesión, sin más elementos que la confirmaran, no bastaba. Si hay un señor que ha estado diciendo que mató a una chica y que en su última intervención en el juicio además le pide perdón a la madre, ¿cómo lo manejan ustedes? ¿Cómo? La declaración, las manifestaciones esas que hizo el acusado en este juicio fueron ante personas que no están legitimadas para recibirlas. La ley expresamente nos prohíbe y nos pone los requisitos para que la declaración del imputado pueda tener validez. Claramente nos dice que esas declaraciones no valen, las declaraciones del imputado no valen si no son rendidas ante juez o ante el Ministerio Público y con la presencia del defensor. En el momento en que ustedes dicen, y es usted, juez Catalina Ochoa, la que dice que no hay elementos y que por lo tanto queda libre Sergio Barraza, ¿usted está convencida de su inocencia? ¿Usted está convencida de que está dejando a un inocente en la calle? ¿Están ustedes tres convencidos cuando lo declaran inocente de que es inocente o de que simplemente no tuvieron los elementos para señalarlo como culpable? En este caso a nosotros no nos quedó claro, para nosotros no quedó demostrado qué hizo realmente. ¿Por qué? Porque en esos testimonios que escuchamos nosotros, como son los policías, como son un testigo, como son el padrastro, no recuerdo quién más, incluso uno de los testigos que él nos mencionó a nosotros, que Sergio Rafael había dicho que la había matado, ¿sabe qué es lo que dice, Denise? Que lo mató a la muchacha con un balazo, a balazos, junto con la otra persona que se dice que estaba en ese momento con ella. Otro de los policías dicen que Sergio Barraza la golpeó en la cabeza, ¿verdad? El padrastro únicamente menciona que su hijastro la mató. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a decir en la sentencia? En la sentencia tiene que quedar plenamente claro, para no violar el derecho de defensa, de qué se lo está sentenciando, cuál es el hecho, qué hice, dime qué hice. Dentro de los grados de responsabilidad son varios grados. ¿El Ministerio Público qué? La absolución fue un golpe devastador, no solo para la familia de Rubí, sino también para muchas personas en México que ya estaban cansadas de ver casos similares quedar impunes. Para Marisela, era imposible entender cómo, después de todo lo que había salido a la luz, el responsable quedaba libre, pero lejos de detenerse, su lucha apenas estaba comenzando. Aunque estaba completamente devastada, Marisela no se detuvo. Decidió llevar el caso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tras analizar lo ocurrido, el organismo emitió un informe en el que señaló graves fallas en la actuación de las autoridades de Chihuahua. También pidió que se investigara a los funcionarios involucrados y que el Estado ofreciera una disculpa pública. La comisión habló de revictimización hacia Marisela y su familia tras la absolución y concluyó que en el proceso se habían vulnerado varios derechos, como el acceso a la justicia, la seguridad jurídica, el trato digno y el derecho a la verdad. Días después, el 20 de mayo, un tribunal de apelación revisó el caso y por decisión unánime declaró a Sergio culpable del asesinato de Rubí. Además, ordenó que un nuevo tribunal, diferente al que lo había dejado libre, se encargara del juicio. Apenas 4 días más tarde, se dictó una sentencia de 50 años de prisión, pero ya era tarde. Para ese momento, Sergio había huido. Aunque se hablaba de una orden de captura y de una recompensa para quien diera información sobre su paradero, no fue detenido de inmediato. La presión constante de Marisela en los medios ayudó a que el caso siguiera en la conversación pública, pero la sensación de injusticia seguía pesando en el ambiente. Marisela ofreció varias recompensas para dar con el paradero de Sergio, llegando a ofrecer hasta 250,000 pesos. Marisela no sabía rendirse. Con el dolor a cuestas, volvió a salir a las calles, organizaba marchas, hacía caminatas larguísimas todos los días y buscaba cualquier forma de mantener vivo el nombre de Rubí. Poco a poco, su lucha dejó de ser solo personal. Se convirtió en la voz de muchas otras mujeres que también pedían justicia. Para llamar la atención y evidenciar lo que consideraba un sistema que se burlaba de las víctimas, llegó a protestar incluso disfrazada de payaso. Otras veces realizó manifestaciones muy impactantes, mostrando hasta dónde llegaba su desesperación. No le importaba exponerse, lo único que quería era que escucharan su reclamo. Recorrió pueblos y ciudades, habló con quien estuviera dispuesto a oírla y marchó incluso hasta la Ciudad de México. Estaba convencida de que Sergio seguía moviéndose por la misma zona donde ya lo había localizado antes, y no se equivocaba. Cuando volvió a ubicarlo,
Sergio avisó a las autoridades. El 12 de julio del 2010 se organizó un fuerte operativo en Fresnillo, Zacatecas, con decenas de elementos de seguridad, pero aún así, Sergio logró escapar por una azotea. Todo esto debido a que los policías querían capturarlo para quedarse con la recompensa, sin saber que ese era su trabajo. Para Marisela fue claro que alguien la había avisado. A pesar del golpe, no se detuvo. Con ayuda de vecinos siguió reuniendo información y descubrió que Sergio se había involucrado con un grupo criminal, lo que hacía todo todavía más peligroso. Aún así se mantuvo firme, lo vigiló, siguió sus movimientos y confirmó que seguía libre. Consciente del riesgo, decidió regresar a Chihuahua para presionar directamente a las autoridades. Se reunió con nuevos fiscales y con el entonces gobernador César Duarte, quien le prometió apoyo para hacer justicia por Rubí. Pero Marisela ya había aprendido que las promesas no bastaban. El 5 de diciembre del año 2010 se plantó frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. Desde ahí repetía que la justicia no podía ser un privilegio. Su protesta empezó a incomodar. Días después fue llamada a dialogar con el nuevo fiscal del estado, Carlos Manuel Salas. En la reunión expuso todo lo que había investigado y volvió a exigir que capturaran a Sergio. Al terminar, regresó al lugar donde estaba plantada, junto a su hermano Ricardo y su hijo Juan Manuel. Decidió quedarse ahí, incluso durante Navidad. Dormía en la plaza, extendía sus carteles cada mañana y los recogía al anochecer. Para ella, irse a casa no era una opción. Mientras no hubiera justicia para Rubí, su lugar era estar en esa calle. Pero el 16 de diciembre, todo terminó de la forma más brutal. Y es acá donde volvemos al inicio de este video. Esa tarde, mientras recogía sus carteles frente al Palacio de Gobierno, como hacía todos los días, un hombre llegó en un vehículo blanco y le disparó a plena luz del día. Frente a las cámaras de seguridad, Marisela estaba con su hermano Héctor Ricardo. Él alcanzó a ver el rostro del agresor y en un intento desesperado por detenerlo, le lanzó una silla. Marisela aprovechó ese instante para correr, pero el atacante la alcanzó a pocos metros y le disparó varias veces. Murió ahí mismo. El agresor subió de nuevo al vehículo y escapó. Minutos después, la zona se llenó de policías que acordonaron el lugar y levantaron el cuerpo. La imagen de Marisela asesinada frente a un edificio que representaba el poder y la justicia sacudió al país. Para muchos fue un golpe devastador, aunque no inesperado. Quienes la conocían sabían el riesgo que corría. Las calles de Chihuahua se llenaron de personas que protestaban por su asesinato y por la impunidad que los rodeaba. Por seguridad, su familia decidió adelantar el funeral. Fue velada en Ciudad Juárez. El cortejo fue escoltado por patrullas y acompañado por familiares, amigos y activistas. Hubo lágrimas, pero también aplausos. Como reconocimiento a su valentía, algunas mujeres cubrieron sus rostros en señal de protesta por la violencia que se vivía en Juárez. Marisela fue sepultada en el Panteón Jardines Eternos, junto a la tumba simbólica de Rubí. Pero la violencia no terminó ahí. 2 días después, hombres armados irrumpieron en la carpintería de la familia para exigir dinero. Al negarse, incendiaron el lugar. Poco después, un familiar cercano fue secuestrado y apareció sin vida. El mensaje era claro. Ante el peligro, los hijos de Marisela decidieron salir del país y buscar refugio en Estados Unidos. El asesinato provocó una fuerte crítica contra el gobierno. Muchos lo calificaron como un crimen de Estado. Se decía que, al entregar toda la información que había reunido sobre el caso de su hija, Marisela había quedado aún más expuesta. Una de las líneas de investigación apuntaba que Sergio había ordenado matarla. Tiempo después, las autoridades señalaron a un hombre apodado El Payaso como autor material del crimen. Informaron que pertenecía a un grupo criminal vinculado al cártel de Juárez llamado La Línea y aseguraron haber encontrado el arma utilizada. Con eso, intentaron cerrar el caso. Sin embargo, familiares y defensores de derechos humanos dudaron mucho de esta versión. Años después, supuestos nuevos elementos reabrieron la investigación. Detenciones dentro de grupos criminales llevaron a otra pista. Varios declararon que quien había disparado contra Marisela no era El Payaso, sino otro sicario conocido como el Wicked. Se abrió un nuevo expediente. Tras meses de trabajo de inteligencia, las autoridades ubicaron al sospechoso y lo detuvieron en octubre del 2002 en Chihuahua. Iba acompañado por su familia y un escolta armado. Durante el interrogatorio, los agentes notaron un tatuaje particular en su antebrazo. Cuando le preguntaron por su apodo, respondió que lo conocían como el Wicked. Era él. Cuando lo detuvieron, la policía ya tenía armado todo el expediente en su contra. Fueron meses de investigación, entrevistas con pandilleros y narcotraficantes, además del intercambio de información con agencias de Estados Unidos. Según la versión oficial, durante el interrogatorio, el hombre terminó confesando. Dijo llamarse José Enrique Jiménez Zavala
y admitió haber asesinado a Marisela. Explicó que, por las protestas constantes frente al Palacio de Gobierno, el grupo de los Zetas pidió el favor a la línea de quitarla del camino, porque según ellos estaba calentando la plaza. Aseguró que sus superiores le dieron la orden directa de ejecutarla, ya que él era el jefe de los aztecas en Chihuahua. Contó que pasó alrededor de una semana siguiéndola, estudiando sus movimientos y esperando el momento adecuado, pero no era sencillo. Marisela se manifestaba justo frente al Palacio de Gobierno, en una zona con varios semáforos y mucho tránsito, lo que hacía complicaba una huida rápida. Dijo que en una ocasión estuvo a punto de hacerlo, pero había policías y demasiado tráfico, así que decidió esperar. Durante varios días la observó desde un Nissan blanco que dejaba estacionado a unas cuadras. La noche del crimen, relató que vio que los guardias cerraban las puertas del palacio y que la calle estaba casi vacía. Marisela y su hermano permanecían sentados frente a una mesa. Entonces, le pidió al conductor apodado El Gordo que se acercara. Bajó del auto con el arma en la mano y se dirigió hacia ella. El hermano intentó intervenir arrojándole unos papeles y moviéndose para distraerlo. Marisela corrió, pero al cruzar la calle, él la alcanzó y le disparó por la espalda, en la cabeza. Después cruzó entre los autos y volvió al vehículo para escapar. Sobre el arma, explicó que semanas más tarde, sus jefes le pidieron entregarla. Dijo que pensó que lo iban a traicionar o incluso a matar para calmar la presión pública. Según su declaración, el arma terminó en manos de otro hombre, a quien señalaron inicialmente como responsable del crimen. Tras confirmar su identidad y escuchar la confesión, los mandos policiales informaron que tenían detenido al presunto autor material. A partir de esa información, realizaron operativos en varias casas de seguridad donde operaban sicarios bajo sus órdenes. Incluso su esposa declaró en su contra y fue integrada como testigo protegida. Ella contó que, aunque su marido tenía un largo historial criminal, este asesinato lo había afectado especialmente. Según dijo, él veía los otros crímenes como parte del trabajo, pero en este caso sabía que se trataba de una madre que solo buscaba justicia para su hija, y eso lo atormentaba. El 9 de octubre del 2012, las autoridades anunciaron oficialmente su captura como presunto autor material del asesinato de Marisela. El gobernador afirmó que la orden de matarla vino de un alto mando de la línea. Sin embargo, la familia de Marisela no aceptó esa versión. Su hermano, que estuvo presente el día del ataque, aseguró que recordaba claramente el rostro del agresor y sostuvo que el detenido no era el hombre que disparó. Incluso señaló que el verdadero responsable era otra persona vinculada con el caso. Conforme avanzaban las investigaciones, comenzó a circular la versión de que los Zetas habían entregado al Wicked como chivo expiatorio para desviar la atención. Al principio, él aceptó haber cometido el asesinato, pero después cambió su declaración y aseguró que lo habían amenazado con que si no repetía esa versión, su familia pagaría las consecuencias. Sus testimonios eran contradictorios. A veces decía que se había participado en el crimen, otras se retractaba. Esa confusión complicó el proceso judicial. Aunque llegó a autoinculparse, las autoridades tenían dificultades para sostener el caso con pruebas firmes. Aún así, fue encarcelado y se anunció que enfrentaría juicio. 2 meses después de su detención, el 16 de noviembre del 2012, la historia dio otro giro. Sergio murió en un enfrentamiento con el ejército mexicano. Las autoridades informaron que cayó batido tras una emboscada contra fuerzas federales en Zacatecas. En el operativo, murieron 4 integrantes de su grupo. Su cuerpo fue identificado oficialmente y se dio a conocer que también era conocido con otros alias. Uno de los detalles que más llamó la atención fue que tenía un tatuaje en memoria de Rubí, algo que para muchos resultó inquietante por la carga simbólica. Para algunos, su muerte fue vista como una especie de justicia. Para la familia de Marisela, en cambio, no cerraban nada. Seguían exigiendo que se castigara al verdadero responsable de su asesinato. Las dudas crecieron todavía más cuando el 31 de diciembre del 2014, el Wicked murió en prisión. Primero se dijo que había sufrido un infarto fulminante. Después las autoridades rectificaron. Había sido asfixiado en su celda por otro interno, supuestamente por viejas rencillas. La explicación generó sospechas, sobre todo por tratarse de un penal de alta seguridad. Hubo quienes creyeron que su muerte también estuvo relacionada con disputas entre otros grupos criminales. Durante el tiempo que estuvo preso, se decía que se acercó a la religión y que hablaba con jóvenes de su experiencia, intentando disuadirlos de seguir el camino que él tomó. Con su muerte, el caso parecía cerrarse oficialmente, pero para la familia de Marisela no era así. Ellos siempre sostuvieron que ni él ni los otros señalados eran el verdadero autor material y apuntaron hacia otra persona, el hermano de Sergio.
aunque en ese momento estaba encarcelado por otros delitos. Insistían en que debía investigarse su posible responsabilidad. Mientras tanto, los hijos de Marisela rehacían su vida en Estados Unidos, tratando de salir adelante, lejos del peligro. Juan Manuel, uno de los más activos en la búsqueda de justicia, continuó alzando la voz. La familia pidió una investigación imparcial y exhaustiva, y organizaciones de derechos humanos llevaron el caso ante instancias internacionales. El caso volvió a ponerse en el centro de la conversación cuando se estrenó en el 2020 el documental Las 3 muertes de Marisela Escobedo, que mostró con claridad el dolor y todo lo que implicó su lucha. De manera simbólica, muchos dicen que Marisela murió 3 veces. La primera, cuando asesinaron a su hija; la segunda, cuando dejaron libre al responsable; y la tercera, el día en que la asesinaron mientras seguía exigiendo justicia. Cada aniversario se realizan actos en su memoria. En el 10º año, miles de velas fueron encendidas frente a la sede del gobierno en Ciudad Juárez, como símbolo de indignación y esperanza. También se colocó una placa en ese mismo lugar en honor a Marisela y a Rubí. Aunque Rubí, Marisela, Sergio y el Wicked ya no están, la historia todavía no se cierra. El caso sigue en revisión y permanece ante instancias internacionales, a la espera de una resolución que esclarezca responsabilidades y que dé respuesta justa a la familia Escobedo. El caso de Marisela no representa una falla aislada del sistema de justicia, sino una acumulación de errores enormes, omisiones y decisiones que terminaron costando vidas. Primero, el Estado no evitó el asesinato de Rubí. Después, permitió que un responsable confeso quedara libre por deficiencias. Luego, obligó a una madre a hacer lo que le correspondía a las autoridades: investigar, presionar, exhibir públicamente la incompetencia, y finalmente no fue capaz de protegerla cuando su vida claramente estaba en riesgo. Fueron 3 momentos, 3 fracasos, 3 muertes que pudieron evitarse si el sistema hubiera funcionado como se debía. Si los policías al inicio, en lugar de echarle la culpa a la menor, hubieran castigado a Sergio desde el principio. Nos deja en evidencia los problemas estructurales: jueces que privilegian los formalismos sobre la justicia, fiscalías incapaces de formar un expediente sólido, ausencia de protección efectiva a víctimas y denunciantes, y una cultura que reacciona tarde y solo bajo presión mediática. Recordemos que la impunidad no comenzó con el asesinato de Marisela, comenzó cuando el sistema liberó a un feminicida confeso. Este caso en particular nos deja ver que en México no basta con que exijan leyes si no se van a cumplir, si no se aplican con rigor, no sirven para nada. Si no hay consecuencias para los funcionarios que fallan, la justicia se vuelve simbólica. Marisela Escobedo fue asesinada frente a un edificio de gobierno mientras exigía justicia. Esa imagen resume todo el caso. Tenemos que suplicar lo que el Estado está obligado a garantizar. El problema no es solo criminal, es estructural. Esta no fue la historia de una madre buscando a su hija, fue la historia de alguien que no pudo escoger correctamente el objeto al inicio de este video.